Les saluda el pastor Carmelo de la Iglesia Intercesores, dando esta palabra, compartiendo con la iglesia aquí presente, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que se va a hacer es presentar esta palabra al Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar esta palabra al Señor para que el Señor sea guiando y dirigiendo su palabra. Dios nuestro Padre Santo, en nombre de Jesús, una vez más presentarte esta palabra de hoy, dándote gracias por tu misericordia para con todos nosotros en Cristo Jesús. Y Señor, sé tú guiando y dirigiendo esta palabra con tu Espíritu Santo, Señor, llevándola a todos los corazones, a todas las vidas, a todas las naciones, Señor. Lleva, Señor, esta palabra a las naciones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, ministrando salvación, liberación y sanidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueblo de Dios dice, Amén. pues el Señor puso en mi corazón y en mi mente una palabra, el Señor puso una palabra que la podemos encontrar en el Primera de Pedro, capítulo 5, que es la página 1101 de nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 5. Amén. Amén. Digan amén cuando están por ahí. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. El apóstol Pedro, quien fue lleno en Pentecostés del Espíritu Santo, y le puso en pie, y después de que el Espíritu Santo explicó lo que sucedió a través de él, se convirtieron más de 3.000 almas. Se añadieron más de 3.000 almas. Dice así Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Está hablando el apóstol Pedro dirigiéndose en esta epístola, se está dirigiendo a los expatriados después de la persecución. Están fuera, estaban lejos. Y les dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis,
la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este capítulo 5, hay varias partes que el Señor puso en mi corazón. Puso el capítulo entero, pero puso varias partes. Porque el Señor quería, según puso en mi corazón, que se quedara bien claro, dejar bien claro unos puntos. El primero, que hay un mensaje a los ancianos de la congregación, a los responsables, hay un mensaje de parte de Dios, a los responsables de las congregaciones de las iglesias, a los ancianos, responsables de la congregación, que es el versículo 1. El versículo 2. El versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplo de la grey. Eso no le quita autoridad a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Toda persona que ha puesto el Señor como responsable de una congregación. Los primeros, los pastores. Yo entre ellos, que soy el más pequeño de los pastores del Señor Jesucristo. Así es como tienen que ser los ancianos, su comportamiento, su actitud. Cuidando de la grey, no por fuerza ni por ganancia deshonesta. Así que mi hermano, mi hermana, abre los ojos y mira a tu iglesia donde estás y escudriña, compara con lo que te dice la palabra de Dios. A ver si tu iglesia te están tratando así. Si tu iglesia te están sacando el dinero, te están sacando las propiedades. Si en tu iglesia te están tratando a la fuerza, te están obligando. Dios no necesita tu dinero. Si Dios es el dueño, nuestro Dios es el dueño del oro y la plata del mundo. Dios no necesita pactos. Ya hizo el pacto en la cruz. Dios quiere que tú tengas fe, que tú creas en Él y tengas fe. Y tengas fe en Él. Y que cumpla la palabra de Dios. Como Él dice. Ese es el mensaje, la parte a los ancianos, a los responsables de la grey. Vuelvo a leerlo porque realmente tiene una importancia vital. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa apacentar la grey de Dios? ¿Apacentar qué es? Cuando tienes ganado y lo llevas a apacentar, ¿qué quiere decir? Cuidarlo, darle de comer y darle de beber. Y eso, llevado a contexto bíblico, es darle la sana doctrina, porque es el agua viva, es la palabra viva, más cortante que espada de dos filos. Enseñarle la sana doctrina. Eso es apacentar la grey. ¿Quién es la grey? La congregación. La grey significa los miembros de la iglesia, los miembros de la congregación. Apacentar la congregación, darle la palabra de Dios correctamente y en su contexto correcto a la congregación y no hacerlo por interés. ¿Acaso el Señor no sabe, pastor o responsable de iglesia, el Señor no sabe las necesidades que tú tienes? ¿O es que el Señor te pone ahí y te deja abandonado? ¿De dónde sacas eso? El Señor te llama, el Señor te respalda. ¿O es que acaso los demonios te están cayendo encima? ¿No te guarda el Señor del ataque del diablo? ¿No te guarda el Señor de que los demonios no te corten la cabeza en la calle? ¿O no te caigan encima a las 4 de la mañana? Pues también te va a guardar tu comida, tu techo, y si te hace pasar por pruebas, acuérdate de Job. ¿Quién dice amén a eso? Amén. A los jóvenes también.
Los jóvenes no son los de 13 años para abajo. Los jóvenes son los jóvenes, son muchachos, muchachas, jóvenes que tienen ya entendimiento, pero son jóvenes. El Señor les dice a los jóvenes también y a todos los demás en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Humildad y sujeción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene que estar de criado del pastor? ¿O que el pastor tiene que estar de criado de los jóvenes? Ni del otro, ni de la otra. No. Eso quiere decir, oye, si estás en una congregación, en una iglesia, y ya hay un pastor que está ahí que el Señor le ha puesto, y tú estás escuchando con tu Biblia en la mano que lo que está predicando te está edificando y que es conforme a la palabra de Dios, si tú estás en esa iglesia y quieres seguir en esa iglesia, tú tienes que darte cuenta de que ese pastor te está enseñando la verdad. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Porque no se puede creer a todo espíritu. Por eso nos tenemos que comprar una Biblia y escuchar lo que están predicando, porque es palabra que Dios le da a ese varón de Dios para esa congregación. Porque el pastor le pide palabra al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que se predique en el culto de mañana, en el culto de la semana que viene, en el culto del jueves, del miércoles? ¿Qué tú quieres que se enseñe ese día, en ese momento, a tu iglesia? Y el Señor le va a poner palabra en su mente, en su corazón. Se la va a poner. Y va a ir a la Biblia, y va a buscar, y va a tomar unas notas, y va. Mi hermano, mi hermana, por humilde que sea la persona que Dios ha puesto ahí para darte una palabra, tú escúchala, escudriña esa palabra, compárala con la palabra de Dios. Si es conforme a la palabra de Dios, recíbela. El Señor quiere que todos sean salvos. Pero el camino de la salvación viene por la fe en Cristo. Y la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios, pero la verdadera. La fe no viene por escuchar una doctrina falsa. Eso no da fe en Cristo. Lo que da fe en Cristo es escuchar la palabra verdadera. Hace que aumente la fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿cómo entró? Montado en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Pues la persona que está dando la palabra, y la está dando realmente en su contexto y con sana doctrina, y realmente la verdadera palabra, es el pollino. Es el pollino que está aportando la palabra de Dios. ¿Y a quién miraban? ¿A quién miraban cuando entraban ahí? Cuando entraba el Señor a Jerusalén montado en el pollino, ¿a quién miraban? Al pollino. Miraban al Señor y ponían ramas y cosas en el suelo como honrándole. ¿Pero para quién era? ¿Para el pollino? ¿Para el Señor? Que iba sobre el pollino. Cuando mires a tu pastor, cuando mires a la persona que está dando la palabra, busca al Señor, mira para arriba, porque está encima del pollino. Eleva tu mirada, que tu mirada sea más alta. No mires si es flaco, si es gordo, si es feo, como un servidor. Mira a Cristo, porque te estoy predicando a Cristo, te estoy predicando a Cristo. Te estoy enseñando el camino a la verdad, te estoy dando la palabra que Dios me dio. Entonces, mi hermano, no mires a este pollino, escucha la palabra de Dios, para que aumente tu fe, para que seas salvo, para que seas edificado en Cristo, si ya lo eres.
Porque esta palabra es para ti hoy. Hoy. Es palabra de edificación, palabra de salvación. El Señor también en este capítulo nos da en el versículo 8 una advertencia, nos da una alerta. ¿Quién dice amén ahí? Amén. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. El Señor mismo en su palabra nos alerta contra el diablo, que nos está diciendo que existe el diablo, porque hay mucha gente, muchos cristianos todavía que no creen en el diablo, que se creen que todo es que no existe y que ni siquiera existe el infierno, porque no se ha leído la Biblia de verdad. El Señor nos alerta contra el diablo, que es un enemigo, el adversario. Que seamos sobrios y que velemos, que estemos alerta, porque el diablo anda como león rugiente. Un león rugiente lo hemos visto en documentales del África, cómo rugen, cómo son de pesados, cómo son de fieros. El Señor nos alerta, que vigilemos, que estemos atentos, porque anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Devorar es destruir. Tenemos un enemigo. Nuestro Dios no tiene enemigos, porque no hay diablo para tanto Dios. ¿Quién dice amén a eso? No hay diablo para tanto Dios. Nuestro Dios es el único, el verdadero, el todopoderoso. ¿Quién se va a levantar? No hay. Nosotros sí tenemos un enemigo que se llama el diablo, Satanás. El Señor reprende todos sus demonios. Pero el Señor nos advierte de él. Que tengamos cuidado. Que estemos alertas. Porque anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. En el versículo 10 nos habla también de que pasaremos pruebas y luchas. Pruebas y luchas. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de que hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Hubierais padecido un poco de tiempo. Los cristianos tenemos luchas y pruebas que son permitidas por nuestro Dios para un propósito, y siempre son un propósito en beneficio nuestro, para enseñarnos, para edificarnos, para fortalecernos. El Señor también nos enseña que así como hay una referencia en el versículo 12 que dice: os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros. Fiel a vosotros. Le llama hermano. Fiel a vosotros, fiel a los demás hermanos. La fidelidad principal, la primera, la máxima la tiene nuestro Dios. Pero dentro del pueblo de Dios tiene que haber fidelidad. Hay que ser fieles unos hermanos con otros. Ministros con cristianos y cristianos con ministros. En el cuerpo de Cristo tiene que haber fidelidad. Ser fieles. Primero a Cristo y después entre los hermanos. ¿Por qué? Porque si no son fieles unos con otros, si no somos fieles unos con otros, ser infiel, ¿qué significa? Ser deshonesto. Ser deshonesto. Y los deshonestos, los infieles, no entran en el reino de los cielos. Amén. Amén.
Para terminar, mis hermanos, yo quiero resumir, enunciar estos puntos para que los recordemos. El mensaje a los ancianos de la congregación, que deben ser humildes, no por ganancia deshonesta, que deben ser ejemplos de la grey. ¿Pero ejemplos en qué? ¿Ser los más guapos, los más bonitos? No. Ejemplos de la grey en honestidad, en humildad, en las cosas que dice la palabra. Sabemos que estamos en la carne, que nadie es perfecto, pero cuidado. Hay que corregirse, y hay que corregirse pronto y rápido. Los jóvenes y todos los demás, ser humildes y sujetarse unos a otros. No ser rebeldes. Cuando el pastor da un consejo y que está en la Biblia, o cuando un hermano le hace una exhortación a otro y le dice, mira, mi hermano, mi hermana, yo creo que esto es por aquí. Mira lo que dice la Biblia. Hay que reconocer eso. Y hay que decirlo con todo el amor que se puede y con humildad, buscando que el hermano o la hermana levantarlo, no hundirlo. Porque el evangelio no es un concurso, no es una competencia. No es una competencia. Que hay una sola Biblia, una sola palabra de Dios. Pero hay tantas denominaciones y todas las iglesias no, son poquitas las que se ponen de acuerdo habiendo una sola palabra. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Si hay un solo Dios y una sola palabra, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En el amor al dinero? Pues eso no entra al reino de los cielos. El amor al dinero no entra. Y los que lo tienen tampoco. ¿Qué es? ¿El orgullo, la vanidad? Yo soy el max. Yo soy el plus. Yo soy el tope. Yo soy el que hago más milagros. Yo soy el que mejor predica. Yo soy el que mejor, el que hace las campañas más grandes. No. El Señor entró en Jerusalén, la ciudad amada, su ciudad amada, montado en un pollino. Y a ti te digo, ministro de Cristo, como yo, somos pollinos que llevamos el mensaje de Dios. ¿Qué haces teniendo lo que no debes tener? Y a ti también, cristiano, cristiana, ¿qué haces teniendo lo que no debes tener? Si sabes que la Biblia dice que no. ¿Para qué lo tienes? Sea material, sea espiritual, ¿por qué tienes eso? Si sabes que si viene Cristo mañana, si viene hoy, te quedas aquí. Suelta eso. Deja el pecado. Llena tu lámpara de aceite. Y esta es la exhortación, esta es la palabra que nuestro Dios ha puesto en mi corazón para hoy. Prepara tu lámpara porque Cristo viene. Acuérdate de los puntos que se acaban de enumerar. Biblia en mano. Biblia en mano. En esta iglesia no se usa un libro que no sea la Biblia. Ni para dar un estudio bíblico. Ni para dar un consejo. Aquí se usa la Biblia y después la Biblia y siempre la Biblia. Porque es la única fuente. Este es el manual que Dios le ha dejado al ser humano. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, Cristo viene pronto. El Señor te lleva a ti y lleva tus cargas. Pero a veces no lleva las cargas tuyas. Ni te lleva a ti. ¿Sabe por qué? Porque tú no se las das. Y porque tú no levantas tu mano y le dices, Señor, no puedo más, estoy en el suelo, no puedo más. Levanta tu mano y díselo. Díselo. Dile, Señor, yo no puedo con mis cargas y no puedo con mi vida. Yo necesito que tú me lleves, tú me ayudes. Porque el Señor no obliga a nadie, nuestro Dios no obliga a nadie a salvarse. Nuestro Dios no obliga a nadie a dejar el pecado. Nuestro Dios te lo está diciendo siempre y nos ha dejado el mapa de la salvación. El mapa para encontrar la Jerusalén celestial.
el reino de Dios, solamente tenemos que seguir la ruta. Y la ruta es la santidad, la obediencia y la fe. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, va a ir terminando. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y para terminar, un broche de oro. Si no permites los dones del Espíritu Santo en tu iglesia, si tú no permites las manifestaciones del Espíritu Santo en tu iglesia, si tú tienes en tu iglesia personas que Dios le ha dado de algunos o de los 9 dones, o los 9 dones los tienes en tu iglesia, donde lengua, interpretación de lengua, si tienes don de profecía, palabra de conocimiento, y tú los estás evitando, estás diciéndole que no al Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo no es bien recibido, no es recibido, no está recibiendo a Dios. Y la presencia de Dios se te va. Se va de tu iglesia. Y se va de tu vida. Y esto no me lo he inventado yo, esto está aquí. Vete a Pentecostés. Vete al libro de Hechos. ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Y cómo fueron las iglesias? ¿Cómo eran las iglesias? En las epístolas paulinas, que hay 14. Concretamente Corintios. En Corintios, donde se habla de la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, llena de dones. ¿Cómo se manifestaban los dones? Dones que da el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. No para que los deje fuera la puerta. Fuera la puerta se le deja al diablo, al pecado y a la maldad. Se le da la bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros aquí le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Y le damos libertad para que se mueva. Y le damos libertad a los dones que Dios ha dado a sus hijos y a sus hijas. Amén. Amén. Pues le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra de hoy. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Desde la Iglesia Intercesores, desde España. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.